Israel, un país pequeño, ubicado en el corazón de una región convulsa como Medio Oriente, ha sido durante décadas el epicentro de conflictos interminables. Sin embargo, pocos imaginan que esta tierra marcada por la guerra y la tensión es también un lugar lleno de maravillas insospechadas. Desde ser un territorio sagrado para las tres grandes religiones monoteístas hasta convertirse en un centro global de innovación tecnológica. Israel sorprende en cada rincón. Aquí coexisten secretos militares jamás revelados, con sorprendentes realidades sobre el papel de la mujer en una sociedad en constante transformación. Este documental te invita a descubrir 15 hechos extraordinarios sobre Israel, y sin duda el octavo cambiará por completo tu forma de ver este país. Prepárate para un viaje profundo, revelador y lleno de sorpresas. 1. Una historia marcada por la lucha. El nacimiento del Estado de Israel. Israel es uno de los países soberanos más jóvenes del planeta, proclamado oficialmente en el año 1948. Sin embargo, sus raíces están profundamente entrelazadas con la compleja historia del territorio palestino. Antes de su creación, esta zona formaba parte del Imperio Otomano y albergaba una convivencia tensa entre comunidades judías y árabes. Tras la Primera Guerra Mundial, Palestina pasó a ser un mandato británico. El crecimiento del movimiento sionista impulsó una ola de inmigración judía masiva, lo que elevó las tensiones con la población árabe local. En el año 1947, las Naciones Unidas propusieron dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. La comunidad judía aceptó mientras que la árabe rechazó el plan. Cuando Israel declaró su independencia en 1948, estalló inmediatamente un conflicto armado. Israel logró imponerse militarmente, pero aproximadamente 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares, un episodio recordado como la Nakba catástrofe. Hasta hoy, el Estado palestino no ha sido ampliamente reconocido y mantiene control solo parcial sobre Cisjordania y la Franja de Gaza. Las tensiones siguen activas y la región permanece como un epicentro constante de conflictos. Desde una perspectiva estratégica, la guerra de 1948 no solo significó el nacimiento de Israel, sino que cimentó su doctrina militar basada en la defensa activa. Desde sus inicios, el ejército israelí priorizó fuerzas móviles rápidas y adaptadas a escenarios de guerra asimétrica, lo que explica su capacidad militar superior, a pesar de su territorio reducido. Hoy en día, Israel es el único estado judío del mundo. El pueblo judío ha vivido múltiples exilios a lo largo de la historia, siendo uno de los más emblemáticos el de Babilonia, en el año 586 a.C., cuando el reino de Judá fue conquistado. Ese acontecimiento marcó el comienzo de una diáspora milenaria, que obligó a los judíos a crear redes sólidas de apoyo mutuo para sobrevivir y prosperar lejos de su tierra natal. Esa necesidad de adaptación cultivó una identidad colectiva fuerte y una resiliencia excepcional. En la actualidad, Israel es una nación próspera, en gran parte gracias a su inversión sostenida en educación y capital humano, dos pilares fundamentales en un país con escasos recursos naturales. Rodeado de desafíos geográficos y amenazas constantes, Israel ha optado por priorizar la innovación tecnológica y la modernización de sus fuerzas armadas. La construcción de un sistema de defensa en múltiples capas, desde el domo de hierro hasta sofisticadas capacidades de ciberdefensa, refleja claramente su enfoque de autosuficiencia basada en el conocimiento. La industria militar israelí no solo cumple funciones defensivas internas, sino que se ha convertido en un sector clave de exportación. Equipos como drones o radares antimisiles producidos en Israel hoy están presentes en decenas de países alrededor del mundo. 2. Una sociedad diversa y una identidad migratoria única. Al igual que Japón, Singapur o Taiwán, Israel posee una estructura social profundamente diversa. Este país acoge a judíos provenientes de múltiples culturas y regiones del mundo, desde la comunidad askenazí, con raíces en Europa Central y del Este, hasta los sefardíes originarios de la península ibérica y los mizrajíes provenientes de Medio Oriente y el norte de África.
Incluso existe una comunidad de judíos de origen africano como los judíos etíopes, que hoy forman parte del tejido social israelí. Esta compleja mezcla de orígenes y tradiciones ha dado lugar a una sociedad plural, donde coexisten múltiples herencias culturales, enriqueciendo la identidad histórica del país. No se trata solo de un mosaico étnico, sino de una verdadera fusión que se refleja en la vida cotidiana, en las festividades, la gastronomía, la lengua y la educación. Además, esta diversidad demográfica ha influido de manera directa en la doctrina militar y las estrategias de movilización del Estado israelí. Cada grupo poblacional aporta experiencias de vida distintas, lenguas propias y habilidades únicas. Todo ese bagaje se canaliza dentro de un sistema unificado de formación militar que transforma la pluralidad en una ventaja táctica. Esa integración permite una gran adaptabilidad operativa, convirtiendo la diferencia en fuerza en los escenarios más exigentes. 3. Las Fuerzas de Defensa de Israel, símbolo de disciplina y tecnología militar moderna. Las Fuerzas de Defensa de Israel, conocidas como IDF Israel, Defense Forces, son consideradas una de las fuerzas armadas más disciplinadas y secretas del mundo. Hasta el día de hoy, nunca han sido derrotadas en ningún conflicto de gran escala. A pesar de contar con una población de solo unos 10 millones de personas, Israel figura entre los 20 países con mayor poderío militar del planeta, superando incluso a naciones más grandes y con economías más robustas como Canadá, México, España o Vietnam. Los expertos estiman que Israel posee entre 80 y 400 ojivas nucleares capaces de ser lanzadas por aviones submarinos o misiles balísticos. Además, el país lidera el desarrollo de tecnologías militares avanzadas, especialmente en el ámbito de los drones, con modelos reconocidos como el Heron TP, el Hermes 900 y el Bird Eye 650. La estrategia central del IDF se basa en la filosofía de actuar primero controlar, después donde la tecnología actúa como multiplicador de fuerza. Esta estrategia combina inteligencia táctica, precisión ofensiva y defensas activas, lo que permite a Israel afrontar con eficacia amenazas asimétricas en su región. Dentro de la estructura militar israelí, las unidades de fuerzas especiales desempeñan un papel crucial. Un ejemplo destacado es Shayetet 13, una unidad de élite especializada en sabotajes, operaciones navales, rescate de rehenes y ataques en múltiples frentes. También se encuentra la unidad Morán, establecida en 1982 y partícipe en la mayoría de las grandes operaciones del país, aunque muchos de sus detalles operativos permanecen clasificados. Se sabe que Morán tiene la capacidad de detectar y neutralizar objetivos en un radio de hasta 20 kilómetros. Estas unidades son consideradas el filo estratégico del IDF, operando con autonomía en escenarios altamente impredecibles, donde el tiempo, la información y el terreno cambian constantemente. Su misión no solo es reaccionar, sino prevenir amenazas incluso antes de que se materialicen. Si visitas Israel, es común encontrarse con ciudadanos armados o en uniforme mientras realizan actividades cotidianas. Esto se debe a que el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Los varones deben cumplir al menos 32 meses de servicio, mientras que las mujeres sirven durante 24 meses. Los ciudadanos son asignados a distintas ramas, desde unidades de combate terrestre o marítimo, hasta fuerzas especiales como Sayeret Matkal Yahalom o Skylark. Esta política de conscripción universal no solo tiene una finalidad defensiva, sino que también forja el espíritu colectivo del país. A través del servicio militar, Israel ha construido una sociedad disciplinada, cohesionada y siempre lista ante cualquier amenaza. Es uno de los pocos modelos de defensa nacional total que ha demostrado eficacia tangible en el mundo moderno. 4. Una superpotencia tecnológica en medio del conflicto. Israel es reconocido como uno de los países más avanzados del mundo en tecnología. Con más de 4.000 empresas activas en este sector, no sorprende que entre las 500 mayores corporaciones tecnológicas del planeta haya 60 que tienen origen israelí. Solo Estados Unidos y China superan esta cifra.
Científicos y empresarios israelíes han sido fundamentales en el desarrollo de tecnologías clave para gigantes como Apple, Google, Intel y Microsoft. Esta notable posición no es fruto del azar. Se debe en gran parte a una política estatal que apuesta con fuerza por la investigación y la educación, sumada a una cultura nacional profundamente competitiva. Aunque su población no es numerosa, Israel ha dado al mundo a 8 científicos galardonados con el Premio Nobel, así como a autores premiados con los reconocimientos literarios más prestigiosos. El modelo israelí de seguridad integrada con innovación ejemplifica cómo la tecnología civil y militar pueden avanzar juntas. Gracias a los programas de tecnologías de uso dual, el país no solo estimula su crecimiento económico, sino que mantiene una posición estratégica sobresaliente en el competitivo panorama tecnológico global. Además, Israel lidera el mundo en publicaciones científicas por habitante. Este logro no es casual, es el resultado de una cultura que valora profundamente el conocimiento y apuesta firmemente por la educación. Actualmente ocupa el segundo lugar mundial en proporción de estudiantes universitarios respecto a la población, solo por detrás de Canadá. Las universidades israelíes son mucho más que centros de formación, son laboratorios de ideas, innovación y emprendimiento. Allí los estudiantes son alentados a pensar de forma independiente y a perseguir proyectos propios desde etapas tempranas. La educación es sin duda uno de los pilares más importantes de las familias israelíes. Niños y niñas son motivados desde pequeños, tanto en el hogar como en la escuela, a estudiar con seriedad. Esto ha generado una generación joven, bien preparada con una sólida base de conocimientos y una mentalidad abierta al mundo. Los institutos de investigación en Israel también mantienen una estrecha conexión con el ámbito militar y las tecnologías aplicadas a la defensa. Un claro ejemplo es el Instituto Tecnológico Technion, que no solo forma ingenieros de alto nivel, sino que ha sido la cuna de avances cruciales en ciberseguridad y sensores para drones tácticos, entre otros desarrollos. 5. Lo que no debes hacer en Israel. Respeta la cultura local. Viajar a Israel es adentrarse en una tierra rica en historia, pero también en sensibilidad cultural. Para disfrutar plenamente del viaje, es fundamental respetar ciertas normas sociales. En primer lugar, evita hablar de política. Dada la complejidad de los conflictos históricos en la región, este tema puede generar tensiones incluso en conversaciones cotidianas. Además, hay restricciones alimentarias estrictas. Productos derivados del cerdo, camello o conejo están prohibidos, así como cualquier plato que los contenga. En comunidades judías ortodoxas, mezclar carne y lácteos en una misma comida es un tabú absoluto. Incluso los utensilios de cocina se separan según el tipo de alimento. Otra norma importante está relacionada con el contacto físico entre hombres y mujeres en entornos religiosos. No se debe dar la mano, abrazar ni tocar a alguien del sexo opuesto, si no es un familiar cercano, especialmente en zonas de fuerte tradición ortodoxa. Al explorar áreas naturales o regiones remotas, es crucial seguir los senderos marcados. Algunas zonas aún pueden presentar riesgos debido a conflictos militares pasados o la presencia de explosivos sin detonar. Cuando visites lugares sagrados, evita usar ropa reveladora. También es aconsejable no llevar libros religiosos o materiales en árabe en tu equipaje, ya que podrían causar malentendidos con las autoridades de seguridad. Israel cuenta con un sistema de seguridad interno extremadamente sofisticado. Desde la Agencia de Inteligencia Civil, Shin Bet, hasta los controles integrados con tecnología avanzada, la vigilancia se basa en análisis de comportamiento y verificación cruzada de datos. Este enfoque actúa tanto como disuasión como prevención y es considerado uno de los más eficientes del mundo. Cita: Mujeres israelíes. Belleza, inteligencia e independencia. Las mujeres de Israel poseen una belleza única que fusiona el encanto del Mediterráneo con la delicadeza del Oriente. Su presencia destaca por una actitud segura, dinámica y un alto nivel educativo. En la sociedad israelí actual,
Desempeñan un papel crucial en numerosos sectores, desde la ciencia, la tecnología y el ejército, hasta la política y el arte. Israel es uno de los pocos países del mundo donde el servicio militar obligatorio se aplica también a las mujeres. Esta experiencia no solo fortalece la disciplina y la capacidad de reacción bajo presión, sino que también fomenta la autonomía y el liderazgo desde temprana edad. En lo personal, las mujeres israelíes suelen ser directas, claras y valoran profundamente la igualdad. Dan gran importancia a la sinceridad en las relaciones al mismo tiempo que ejercen su libertad para elegir pareja o priorizar su carrera profesional antes del matrimonio. A pesar de vivir en una sociedad abierta y moderna, la familia sigue siendo un pilar esencial en la vida de muchas de ellas. Logran equilibrar con destreza su papel de madres con el desarrollo de sus trayectorias profesionales. Su presencia en las Fuerzas Armadas no solo representa un símbolo de equidad de género, sino también una estrategia clave para fortalecer el potencial humano del país. Hoy en día, muchas mujeres ocupan posiciones destacadas en unidades de ciberseguridad, inteligencia y control de drones, reflejando una transición de las guerras físicas a las batallas del conocimiento, donde el género deja de ser un factor limitante. ¿Te atreverías a formar una familia con una mujer así? ¿Alguna vez has conversado o convivido con una israelí? Cuéntanos tu experiencia o impresión en los comentarios. 7T. Jerusalén. La capital sagrada y controvertida. Jerusalén, reconocida oficialmente por Israel como su capital, representa un símbolo sagrado, indivisible y eterno en el corazón de su pueblo. Tras la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel tomó el control de Jerusalén Este y proclamó toda la ciudad como su capital eterna. Sin embargo, esta anexión no cuenta con un reconocimiento amplio por parte de la comunidad internacional. Muchos países miembros de las Naciones Unidas han mantenido sus embajadas en Tel Aviv, el centro financiero y económico de Israel, como señal de desacuerdo. No fue hasta el año 2018 que Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, trasladó oficialmente su embajada a Jerusalén, marcando un giro decisivo en la diplomacia bilateral. Pero Jerusalén va mucho más allá de la política. Es una de las ciudades más sagradas del mundo, donde convergen 3 religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los musulmanes, Jerusalén es el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Según su fe, fue allí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante la noche del viaje. En los primeros tiempos del Islam, los creyentes incluso oraban en dirección a Jerusalén antes de hacerlo hacia la Meca. Para los cristianos, Jerusalén alberga la iglesia del Santo Sepulcro, lugar que se cree guarda la tumba de Jesús tras su crucifixión. Aunque no está bajo el control de una sola institución desde hace siglos, 2 familias musulmanas árabes, los Nusba y los Al-Gudeya, se encargan de abrir y cerrar diariamente las puertas de la iglesia, una tradición que perdura hasta hoy. En el Monte de los Olivos, también se encuentra uno de los cementerios judíos más antiguos aún en uso, con más de 150,000 tumbas, algunas de ellas con más de 1 milenio de antigüedad. Este lugar refleja la profundidad histórica y la fe duradera del pueblo judío. Desde una perspectiva militar, el control sobre Jerusalén. Este no solo implica una cuestión territorial, sino también un valor simbólico clave en la estrategia de optimización geopolítica. La presencia constante de fuerzas de seguridad israelíes en la zona busca tanto mantener el orden como prevenir conflictos derivados de tensiones étnico-religiosas. Para ello, Israel ha desarrollado un sistema de defensa urbano en capas apoyado en tecnologías de vigilancia avanzadas. En el interior de la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra el edículo, una pequeña estructura que, según la tradición, alberga la tumba de Jesús. Este santuario fue descubierto por los romanos y la iglesia se construyó en el siglo IV, bajo el emperador Constantino. Con el paso de los siglos, se ha convertido en uno de los destinos de peregrinación más importantes para los cristianos del mundo. Recientemente, parte de la piedra sagrada fue desvelada tras siglos oculta, permitiendo a los visitantes observarla a través de una pequeña ventana de vidrio.
una experiencia espiritual difícil de olvidar. Un detalle fascinante es que el Correo Nacional de Israel cuenta con un departamento especial llamado Cartas a Dios. Cada año cientos de miles de cartas provenientes de todo el mundo llegan a Jerusalén dirigidas simplemente a Dios. Tras ser revisadas brevemente por los empleados postales, estas cartas se depositan en las grietas del Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo. En promedio, alrededor de 1 millón de cartas se entregan anualmente de esta manera, reflejando una profunda fe y conexión espiritual más allá de las fronteras religiosas. Aunque no se trate de un elemento bélico directo, la dimensión espiritual en Israel cumple una función clave dentro de su estrategia de defensa blanda. La religión actúa como pilar de identidad nacional y cohesión social. Lugares como el Muro de los Lamentos o la Iglesia del Santo Sepulcro son protegidos por unidades especiales y sistemas de seguridad altamente coordinados como parte de una política para salvaguardar el patrimonio cultural y religioso frente a amenazas del terrorismo moderno. Paseando por las calles de Israel, es común ver a hombres judíos con un pequeño gorro redondo en la cabeza llamado kippah. Este símbolo recuerda la presencia constante de Dios y expresa devoción en la vida diaria. A pesar de su simplicidad, posee un profundo significado espiritual, conectando al individuo con una tradición milenaria. Más allá de un acto de fe, la kippah refleja una cultura donde la religión ocupa un lugar central en la identidad nacional. En un entorno como el israelí, donde la seguridad es una prioridad constante, los símbolos religiosos también funcionan como elementos de identidad colectiva, ayudando a fortalecer los lazos en una sociedad diversa en etnias y credos. Preservar estos símbolos tradicionales es al mismo tiempo una forma de resistir a la erosión cultural provocada por la globalización, protegiendo la herencia espiritual del país frente a los cambios del mundo moderno. 8. La tasa de natalidad más alta entre los países desarrollados. Israel destaca entre las naciones desarrolladas por tener una de las tasas de natalidad más altas, con un promedio cercano a 3 hijos por mujer. Este fenómeno no es casualidad. Es el resultado de una política pública sólida de apoyo a la maternidad combinada con influencias religiosas y culturales profundamente arraigadas. En la sociedad israelí, casarse y tener varios hijos no solo es común, sino que se considera un ideal. Esta mentalidad es aún más marcada en comunidades como la de los judíos ultraortodoxos haredíes, donde una mujer puede llegar a tener un promedio de hasta 7 hijos. El valor otorgado a las familias numerosas es tan profundo que incluso muchas mujeres mayores optan por seguir teniendo hijos. Gracias a esta mentalidad colectiva, Israel se ha convertido en una de las pocas naciones desarrolladas con un crecimiento demográfico robusto a contracorriente de países como Japón, Corea del Sur, España o Italia, que enfrentan un alarmante declive poblacional. Desde una perspectiva estratégica, una población joven y en expansión ofrece ventajas clave, mantiene activa la fuerza laboral, refuerza el poder militar y garantiza una seguridad interna más estable. En un mundo donde muchas potencias pierden terreno demográfico, Israel emerge como una excepción notable y cada vez más relevante. 9. Ingresos altos, costos elevados. Una mirada realista a la vida en Israel. Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, CBS, hacia finales destinados a este 2024, el ingreso promedio mensual en el país alcanzó los 14,000 shekels, equivalente a unos $4,125. Es una cifra alta en comparación con la media global. Sin embargo, el costo de vida en Israel también figura entre los más elevados del mundo. Vivienda, alimentos y servicios resultan especialmente costosos en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Alquilar un apartamento de 2 habitaciones en el centro urbano puede costar hasta $2,000 mensuales. Comer en un restaurante sencillo suele oscilar entre $15 y $20 por comida. Para quienes cocinan en casa, el gasto mensual en alimentos puede situarse entre $250 y $400 por persona. Los servicios básicos como electricidad, agua, gas,
y recolección de basura en un apartamento de 85 metros cuadrados rondan entre 150 y 250 dólares al mes. Y el Internet de alta velocidad cuesta entre 30 y a 50 dólares. En cuanto al transporte, un pase mensual de autobús en las grandes ciudades cuesta entre 65 y 85 dólares. El taxi tiene una tarifa aproximada de 1,60 dólares por kilómetro, mientras que la gasolina alcanza los 2,10 dólares por litro. A pesar de que el mundo conoce a judíos exitosos como Sergey Brin, cofundador de Google, o Mark Zuckerberg, creador de Facebook, la idea de que todos los judíos son ricos es un estereotipo erróneo. En Estados Unidos, el ingreso promedio de los judíos supera en aproximadamente un 45%. El promedio nacional, pero alrededor del 10%, vive por debajo de ese umbral. En Israel, la brecha de ingresos es evidente. No todos disfrutan del nivel de vida que muchas veces muestran los medios de comunicación. Esta desigualdad plantea interrogantes sobre la sostenibilidad social a largo plazo. Además, el elevado gasto en defensa, una prioridad nacional, en medio de tensiones regionales constantes, limita la inversión en sectores civiles como la salud o el bienestar social. Israel se enfrenta al difícil reto de equilibrar su seguridad nacional con el desarrollo económico y social. Un dilema tan complejo como urgente. 10. Gastronomía de Israel. Una fusión entre tradición y modernidad. La gastronomía israelí representa una fusión vibrante entre tradiciones milenarias y la modernidad de una sociedad dinámica. Es una cocina que nace del corazón de la cultura judía, enriquecida por los sabores del Medio Oriente y del Mediterráneo. Uno de los símbolos más reconocidos de esta tradición es el sufganiyya, una rosquilla redonda rellena de mermelada o crema espolvoreada con azúcar glass. Durante la festividad de Hanukkah, los israelíes consumen alrededor de 23 millones de estos dulces, convirtiéndolos en una parte inseparable de la celebración. En la vida diaria se pueden encontrar platos como el falafel, croquetas de garbanzo fritas, el hummus, una crema suave también de garbanzo, el shawarma, carne especiada servida en pan pita, y el shakshuka, huevos escalfados en salsa de tomate. Cada uno de estos platos cuenta una historia de mestizaje, una mezcla de lo ancestral con lo contemporáneo, reflejando la identidad cultural única del país. Más allá del sabor, la evolución de la cocina israelí tiene un propósito mayor: construir identidad nacional en un entorno marcado por la diversidad étnica. Muchos restaurantes del país integran herramientas modernas como inteligencia artificial y macrodatos para optimizar su funcionamiento, mostrando cómo la tradición puede convivir con la innovación sin perder autenticidad. Las festividades judías, profundamente ligadas a la historia y la espiritualidad, siguen desempeñando un papel central en la vida de los israelíes. Una de las más significativas es Pesaj, que conmemora la salida del pueblo judío de Egipto. Durante 7 días del mes de Nisán, según el calendario hebreo, se evita el consumo de cualquier alimento con levadura llamado chametz, y se reemplaza por matzá, un pan sin fermentar que simboliza la urgencia del éxodo y el deseo de libertad. Cuando un niño o una niña llega a la edad religiosa, se celebra el bar mitzvah a los 13 años en el caso de los varones, o el bat mitzvah a los 12 en el caso de las mujeres. En este acto solemne, el joven lee por primera vez un pasaje de la Torá frente a la comunidad, marcando su ingreso a la vida adulta en términos de responsabilidad espiritual y moral. Durante Hanukkah, una de las celebraciones más luminosas, las familias encienden durante 8 noches consecutivas una vela en la Hanukkah, un candelabro de 9 brazos, que también aparece en el escudo nacional. Esta festividad recuerda la purificación del segundo templo en Jerusalén y la victoria del pueblo judío frente a sus opresores. Más que una conmemoración histórica, Hanukkah es un acto de resistencia cultural, un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre, en un país donde los desafíos de seguridad son constantes.
Las celebraciones religiosas se convierten en pilares emocionales que refuerzan el tejido social. La práctica de rituales como el bar mitzvah o el encendido de velas en Hanukkah no solo mantiene viva la fe, sino que también construye una forma de seguridad interior, fortaleciendo el sentido de pertenencia en medio de la adversidad. Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, marca el inicio de un nuevo ciclo espiritual. Celebrado entre septiembre y octubre, es un momento de introspección, renovación y conexión con lo divino. El sonido del shofar, un cuerno de carnero, resuena como un llamado al despertar del alma. Las familias encienden velas, comparten comidas tradicionales y ofrecen oraciones en un ambiente solemne y esperanzador. Entre los símbolos más tiernos está la manzana con miel, deseo de un año dulce y lleno de bendiciones. Esta festividad también actúa como un puente generacional. En medio de la globalización y las tensiones sociales, Rosh Hashanah sigue siendo una oportunidad para unir a las familias, fortalecer vínculos comunitarios y recordar que a pesar de los desafíos externos, la identidad espiritual sigue siendo el corazón que late con fuerza en Israel. 11. Destinos fascinantes en Israel, donde la historia y la modernidad se encuentran. Israel no solo es reconocido como una tierra sagrada en la historia religiosa, sino también como un destino turístico único, lleno de lugares emblemáticos. En la ciudad de Tel Aviv destaca la llamada Ciudad Blanca, un tesoro arquitectónico sin igual. Con más de 4.000 edificios de estilo Bauhaus, construidos entre las décadas de 1930 y 1940. Esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el lugar con la mayor concentración de arquitectura Bauhaus del mundo, reflejando un periodo vibrante del desarrollo moderno en Israel. Uno de los sitios más sagrados es el Muro Occidental, también conocido como el Muro de los Lamentos, considerado el principal lugar de peregrinación para el pueblo judío. Esta pared es el último vestigio del Segundo Templo, destruido en el año 70 de nuestra era. Cada año, millones de personas acuden al sitio y dejan más de 9 millones de notas de oración. Estas notas son recogidas 2 veces al año y quemadas cerca del Monte de los Olivos como parte de un antiguo ritual. Para quienes buscan naturaleza y relajación, Hamad Gader es el lugar perfecto. Estas aguas termales, las segundas más grandes construidas en todo el antiguo Imperio Romano, tienen más de 2.000 años de historia. Además de su valor terapéutico, representan un ejemplo notable de cómo las civilizaciones antiguas supieron aprovechar de forma eficaz y sostenible los recursos naturales. La preservación y desarrollo de lugares como el Muro de los Lamentos o Hamad Gader no solo enriquecen la experiencia turística, sino que forman parte de una estrategia nacional para proteger el patrimonio como herramienta de diplomacia cultural. Israel ha integrado tecnologías de monitoreo avanzadas, con un diseño urbano respetuoso de lo sagrado, garantizando la seguridad en zonas sensibles, un modelo notable en la gestión turística en contextos de conflicto. Si te atrae el mundo submarino, el restaurante Red Sea Star, en el Mar Rojo, ofrece una experiencia difícil de igualar. Ubicado a 5 metros bajo el nivel del mar, permite a los comensales disfrutar de una vista panorámica de 360 grados del ecosistema marino lleno de colores. Este espacio no solo cautiva por su impacto visual, sino que también representa un puente innovador entre gastronomía, arquitectura y ecología marina. La combinación de estructuras submarinas con tecnología de resistencia a la presión demuestra el avance de Israel en ingeniería de profundidades marinas. Proyectos como el Red Sea Star abren nuevas posibilidades para utilizar infraestructuras subterráneas con fines estratégicos o de defensa, especialmente en zonas costeras de alto valor geopolítico. 12. Nabi Musa, un santuario islámico en medio del desierto de Judea. Nabi Musa es un santuario islámico ubicado en pleno desierto de Judea, cerca de la ciudad de Jericó y del Mar Muerto. Muchos creyentes musulmanes consideran que este es el lugar de descanso final del profeta Moisés. Desde el siglo XIII, Nabi Musa se ha convertido en un importante destino de peregrinación.
El complejo destaca por sus cúpulas blancas características y una gran mezquita que representa tanto un símbolo religioso como un referente cultural de gran profundidad. Este sitio es un claro ejemplo de la convergencia religiosa en la región, donde el control administrativo y espiritual suele depender de acuerdos delicados entre las comunidades judía, musulmana y cristiana. Su preservación requiere una coordinación estrecha entre la policía, las fuerzas militares y organizaciones civiles. Israel también alberga numerosos sitios históricos únicos, entre ellos la fortaleza de Masada, símbolo de la resistencia final de los judíos frente al Imperio Romano. Aún se conservan habitaciones antiguas y túneles subterráneos. En el año 2001, la UNESCO declaró Masada como Patrimonio de la Humanidad por su valor histórico, arqueológico y simbólico. Hoy en día, Masada es utilizada en ceremonias de juramento de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, junto con la emblemática frase Masada nunca caerá de nuevo. Es un claro ejemplo de cómo Israel transforma su legado histórico en un pilar de identidad militar y resiliencia nacional. Otro destino enigmático es el sitio arqueológico de Gilgal Refaim, conocido también como el Stonehenge de Israel. Consiste en círculos concéntricos de piedras de basalto que datan de más de 5.000 años. El propósito original de esta estructura aún genera debate, desde teorías religiosas hasta interpretaciones astronómicas antiguas. Algunos expertos militares también han analizado su diseño desde una perspectiva estratégica. La disposición de las piedras podría haber funcionado como un sistema de alerta temprana o como parte de rituales militares prehistóricos, abriendo un fascinante diálogo interdisciplinario entre arqueología y estrategia. Geográficamente, Israel destaca por dos cuerpos de agua de renombre mundial. El Mar de Galilea, también llamado Lago Tiberíades, es el lago de agua dulce más bajo del planeta, situado a 212 metros bajo el nivel del mar. En contraste, el Mar Muerto es el punto más bajo de la superficie terrestre, a 435 metros de profundidad. Gracias a su alta concentración de sal, permite a las personas flotar con facilidad sin esfuerzo físico. Ambos lugares combinan paisajes naturales impresionantes con una enorme carga histórica. El Mar de Galilea está relacionado con numerosos pasajes bíblicos, mientras que el Mar Muerto es considerado una maravilla geológica icónica de Oriente Medio. A pesar de su belleza, tanto el Mar de Galilea como el Mar Muerto tienen una importancia estratégica clave en la gestión hídrica de Israel. Las obras que regulan el flujo de agua desde estas fuentes son objeto de vigilancia constante, dado que influyen directamente en el equilibrio de recursos entre Israel, Jordania y los territorios palestinos. En la ciudad de Ashkelon, los arqueólogos descubrieron el cementerio canino más grande conocido hasta la fecha, con más de 300 esqueletos, principalmente de la raza local Canaán. Este hallazgo ofrece una visión singular sobre la relación entre humanos y animales en las antiguas sociedades del Medio Oriente. Los estudios indican que los perros de Canaán eran usados como guardianes y para la caza. En la actualidad, Israel ha rescatado esta raza para integrarla en unidades militares y de seguridad fronteriza, dando continuidad a un vínculo ancestral con una aplicación táctica moderna. 3. Museos. Puertas, que conservan el legado nacional. Israel posee la mayor densidad de museos del mundo, con más de 280 espacios dedicados a preservar y exhibir su patrimonio. Entre los más destacados se encuentran el Museo de Arte de Tel Aviv, la Torre de David en Jerusalén y el Instituto Izot de Investigaciones Oceánicas y de Agua Dulce. Estos lugares no solo atraen a miles de visitantes, sino que desempeñan un papel crucial en la conservación de la cultura, el arte y la ciencia del pueblo judío a lo largo de los siglos. Los museos israelíes no son meras vitrinas, son herramientas estratégicas de poder blando que refuerzan la identidad nacional y proyectan influencia internacional. Desde museos militares hasta centros de memoria del Holocausto, cada exposición está pensada para tocar fibras emocionales y fortalecer la narrativa histórica del país. Uno de los días más sagrados en Israel es el Sábat, que comienza al atardecer del viernes
y se extiende hasta que aparecen 3 estrellas en el cielo del sábado por la noche. Durante este periodo, toda actividad laboral y comercial se detiene, incluyendo la cocina, para dar paso a un tiempo de oración-descanso y unión familiar. Por esta razón, la tradición culinaria judía ha desarrollado platos que se cocinan lentamente el día anterior y se mantienen calientes durante el sábado. En la comunidad ashkenazí es típico el cholent, un guiso de frijoles, papas y carne. Por su parte, los sefardíes preparan una versión similar conocida como yamin o shamin, con ingredientes y sabores que varían según la región. Otro día profundamente significativo es el Yom Kippur o Día del Perdón, considerado la jornada más solemne del calendario hebreo. Se celebra el 10º día del mes de Tishrei y está dedicado a la reflexión, el arrepentimiento y el perdón. Durante unas 25 horas, los judíos observan un estricto ayuno. No se come, no se bebe, no se trabaja, ni se utilizan aparatos electrónicos o medios de transporte. Desde una perspectiva de gestión social, la observancia nacional del Yom Kippur cumple una función de cohesión colectiva. Al sincronizar a la población en tiempo y ritual, fortalece lo que se podría llamar una seguridad cultural frente a los desafíos de una sociedad multiétnica y multirreligiosa. Israel es un país singular en muchos aspectos, desde su historia y religión hasta la vida cotidiana. Son precisamente estas particularidades, a menudo desconocidas por el mundo, las que lo convierten en una nación profundamente distinta. Se le ha descrito como un auténtico laboratorio nacional donde se experimentan modelos de seguridad, innovación tecnológica y conservación cultural, todo enmarcado en una realidad geopolítica única. Esta rareza estructural es clave para entender por qué un país tan pequeño logra proyectar una influencia tan significativa a nivel mundial. 14. De la Guerra del Golfo a los refugios obligatorios en cada hogar. Seguridad como política de Estado tras la Guerra del Golfo, en el año 1991. Cuando Irak lanzó misiles Scud sobre el territorio israelí, el gobierno de Israel adoptó una medida extraordinaria. A partir de entonces, toda nueva vivienda debía contar con un refugio antiaéreo obligatorio conocido como Merkav Mugan. Este espacio está diseñado específicamente para proteger a los residentes de ataques con armas químicas, biológicas o explosivos convencionales. El Merkav Mugan no es solo una estructura física, sino una parte clave de la Estrategia Nacional de Defensa llamada defensa asimétrica, donde la infraestructura civil se convierte en una barrera pasiva pero efectiva ante amenazas externas, desde una perspectiva militar y urbana. Israel ha sido pionero en integrar la seguridad nacional dentro de la planificación de sus ciudades modernas, creando un equilibrio entre vida cotidiana y preparación ante emergencias. Pero la defensa en Israel no se limita a muros y refugios. También se expresa en la formación física y mental de su población. En este sentido, Israel es cuna del Krav Maga, un sistema de combate cuerpo a cuerpo, cuyo nombre significa literalmente lucha de contacto. Desarrollado en los años 1930 por Imi Lichtenfeld, un judío europeo que buscaba proteger a su comunidad de agresiones antisemitas, el Krav Maga se aleja de las artes marciales tradicionales, centradas en la estética o la competencia. Aquí, la clave es la efectividad, neutralizar la amenaza de la manera más rápida y decisiva posible. Hoy en día, esta disciplina forma parte esencial del entrenamiento en el ejército, la policía y unidades de élite como Shayetet 13 o Sayeret Matkal, consolidándose como un símbolo de la mentalidad defensiva y resiliente de la sociedad israelí. Un dato poco conocido y sumamente revelador sobre el perfil intelectual del país. En el año 1952, el célebre físico Albert Einstein recibió una propuesta oficial para convertirse en presidente de Israel. Él la rechazó con humildad, afirmando que no se consideraba apto para el liderazgo político. La invitación en sí, sin embargo, dice mucho sobre los ideales de Israel en sus primeros años como nación. Apostar por una figura emblemática de la ciencia y la ética como símbolo nacional demuestra cómo el país intentaba proyectar al mundo una identidad basada en la inteligencia,
el respeto y el valor moral, aunque el poder real permaneciera en manos del primer ministro. 15. Milagros verdes en el desierto. Israel y sus impresionantes logros ambientales. Israel es el único país del mundo que hoy cuenta con más árboles que hace 50 años. Gracias a políticas forestales eficaces y a un esfuerzo sostenido por transformar las zonas desérticas en tierras agrícolas, el país ha logrado crear verdaderos oasis de bosques y huertos en medio de regiones áridas. La política de restauración de tierras no es solo una iniciativa de desarrollo sostenible, sino también una pieza clave dentro de la estrategia nacional para garantizar la seguridad alimentaria. Además, estos nuevos bosques funcionan como cinturones ecológicos, contribuyendo a la regulación climática, la protección contra radares y la formación de fronteras naturales flexibles. Un aspecto singular de Israel es que no reconoce el matrimonio civil celebrado dentro del país. Todos los matrimonios deben realizarse bajo ceremonias religiosas independientemente de la religión. Sin embargo, el Ministerio del Interior sí acepta matrimonios civiles realizados en el extranjero. Por otra parte, Israel no cuenta con una constitución formal. En su lugar opera bajo un conjunto de leyes básicas aprobadas por la Knesset, el Parlamento Nacional, que sirven como marco legal del sistema político actual. Esta ausencia de una constitución única refleja la flexibilidad del sistema político israelí en un entorno social y religioso dinámico y diverso. No obstante, también da lugar a intensos debates legales en torno a los derechos civiles y la religión. Desde su tecnología de vanguardia hasta su cultura profunda, pasando por realidades que parecen imposibles, Israel representa un testimonio vivo del poder del ingenio, la fe y la perseverancia. Esperemos que tras explorar estas 15 sorprendentes verdades, tengas una visión más clara y renovada de este pequeño pero extraordinario país. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué país te gustaría descubrir en el próximo episodio de esta serie documental? Si este video te resultó útil, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente documental.